Radio Cutipa. Un lugar seguro. ¿Y sabes cuál es un lugar seguro? La Paz, Bolivia. Yo haría una política de Estado diciendo el país más seguro de América Latina. Y lo digo totalmente convencido. Pero hoy empieza una semana tremenda, crucial en la vida de este país porque el domingo tenemos elecciones. ¿No preguntaste cuál es el lugar seguro en los medios? El lugar seguro en los medios es La Guarida. Es La Guarida, un lugar seguro y plural. Exacto. Y calientito, tibio. Calientito, bárbaro. Tenemos un invitado, dos invitados espectaculares. Y además, bueno, te quería decir, una buena noticia para vos, que sos stronguista. Strongest es el único puntero del campeonato. Tiene 1.500.000 problemas de dinero, de institución, de todo, de barra, de todo. Pero el equipo parece haberle dado la espalda a todos los problemas y va con todo para adelante. Es memorable lo que está haciendo. Puntero absoluto porque perdió Always, ganó Strongest y se cortó. Se cortó solo arriba. Bueno. ¿Escuchas? Ese es mi tigrito. ¿Cómo amo a mi tigre? Pues es que, yo no creo que haya otro club que tenga más canciones que Strongest, pero esta es la que más me gusta a mí. Sí, a mí también. Bueno, y tenemos a las y los bolivaristas, que tenemos muchos amigos del Bolívar, también les decimos que hoy vamos a hablar del Bolívar, porque mal no le está yendo. Le ha dado una goleada al Real Tomayapo, ¿no? Sí, pero bueno, era una goleada esperable de local, que yo. Y entre las malas del Tigre es que por 6 partidos de local no puede llevar público. Sí, sobre tremendo, que no tiene un peso. Merecido el castigo. Total, no. Merecido el castigo. Y todavía pudo haber sido peor, ¿eh? Se han pasado, pudo haber ocurrido una tragedia. Bueno, rapidito, porque estamos esperando a nuestro primer invitado, rapidito les cuento que hoy vamos a tener a Jorge Richter. Lo hemos estado buscando hace un tiempo ya, Jorge Richter, y hablaremos con él de qué. Por supuesto, de las elecciones, de su candidatura, de cómo está viendo las encuestas. Lanzaron ya nuestros medios colegas, Unitel, la Red 1, las encuestas. Las vamos a analizar a días, ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones. Y en la segunda parte vamos a hablar de este libro. Aquí lo tengo. De este libro viene el autor y Jorge, que ha dedicado más tiempo a sobrevolar este texto, ha leído ya algunas partes, va a hablar de este texto que cuenta la historia del Club Atigrado, The Strongest Bicentenario, desde antes de que nazca hasta este último tiempo. Son 2 tomos, viene el autor y con él van a hablar también de los otros equipos, de cómo está el panorama futbolero en el país. Así que hay política, hay fútbol, arrancamos con ganas este lunes y no nos olvidamos de Víctor Hugo Romero. No, nunca nos olvidamos. Y él no se olvida de nosotros porque jamás deja de mandar su tira diaria. Ese es Azul Castillo, Azul Andrónico y el azul voto nulo, porque el levismo está haciendo campaña por el voto nulo, porque no tienen a su candidato en la papeleta. Simplemente me parece que le ha dado una franja mucho más grande de la que tiene a Azul Castillo. Castillo está, no está correcto. Yo creo que Andrónico en el tamaño de las franjas tiene más que... Bastante más que bueno, Azul Castillo. Ahora lo vamos a ver en las encuestas. Sí. A mí me parece que está acertado Víctor Hugo.
Sí, bueno, la que no aparece ahí es Eva Copa, que está con 0, alguito. Qué bien que viene Jorge Richter, se lo vamos a preguntar también. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Me gusta ver así, bien ordenadita y limpia la guarida. Humilde pero limpia, porque el próximo domingo no vamos a poder limpiarla, hay que ir a votar, así que hemos estado desempolvando, limpiando, ¿no? Jorge comprando el mate para tener la casa bien limpia. Le vamos a preguntar. Ahí está. Ya llegó. Jorge Richter, muy puntual. Jorge, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Claudia. Primera vez en la guarida, ¿no? Sí, entonces, primera vez. Vamos a abrir la puerta. Y aquí veo algunas cosas. Esta máquina de escribir, sí, la misma tenía mi madre. Yo he llegado todavía a ser... El mismo modelo, mira. Exactamente la misma. Tremenda. Alzarla es un tema. He llegado a hacer trabajos de monografía de la universidad. En una máquina, sí. En una máquina de estas, claro. sí. Me acuerdo que un día mi hija, yo no sabía algo con el teléfono y viene por detrás y me aprieta una tecla y me dice, es fácil. Era eso. No, pero cuando yo vi esta máquina dije, ahora me voy a cobrar. Claro. Le pasé una hoja y le dije, escribí tu nombre en esta máquina, claro. a ver si puedes. A ver si puedes. Y agarró la hoja y no sabía por dónde Y no hacía así con ponerla. el dedo para agrandar la pantalla. No, pero no sabía por dónde Así ponerla, es. nada, ¿no? Así son estas Esto nuevas es de generaciones. nuestra época. Jorge He llegado. trabajó. Yo he trabajado. ¿Cómo vas? Jorge ha trabajado en estas ¿Cómo te va? máquinas de escribir durante mucho tiempo, ¿no? No, seguro. Sí. Y yo he hecho muchos trabajos de universidad también. Y a Jorge cuenta cuando en la redacción les pusieron computadoras, Jorge dijo, no, devuélvanme mi Olivetti. A mí me devuelven mi máquina. Sí, Y ahora ya No, computadora. ahora no suelta. Ahora hay una suerte de pegamento entre el teléfono y su mano. Vuelve, ¿viste? Es una extensión de la Vuelve, mano. ¿viste? No, esto no se puede. Adelante, Es que si vos tomen perdés el asiento. celular, ¿qué pasa? Se Perdés la acaba mitad la de vida. tu vida, ¿no? Se acaba la vida. Adelante, Otras cosas Jorge. te pueden pasar. Sí, además. Bueno, ¿qué le invitamos a Jorge? Agua, no sé, mate, no vas a hacer Mate hoy, no. No, pero ¿tomás mate? No tomo mate, pero si hay café, tomo café, y si hay agua, tomo Agua también. Por ahora tenemos agua Muy bien. en esta guarida tibia, porque el agua también es tibia. Es un estilo que a mí me gusta, porque cuando uno está... Ángel Careaga ha en sacado un frío, post muy bonito sobre dice? lo tibio, ¿no? Lo otro son extremos. Claro. Lo otro son extremos y la radicalidad es lo crítico. Acá, Lo muy acá- caliente. Acá reina el agua tibia, sobre todo para quienes hablamos mucho durante el programa. Estuvimos con una invitada, le dio un ataque de tos, a mí también me dio un ataque de tos. Lo mejor es Eso no me ha agua pasado tibia. nunca. O sea que en Colombia hay un dicho, ¿no? Cuando alguien quiere descalificar a otro, dice, este cree que inventó el agua tibia. ¿Verdad? Sí. Ese es un gran dicho. Sí. Jorge, como ya no eres vocero, te vamos a tutear. Pero hace muchísimo Sí. tiempo. Entonces pasamos al tuteo. ¿Cuánto? ¿1 año y medio? Sí, yo me he ido el 6 de junio. Te iba a preguntar, 6 de tuteándote, junio. ¿te resfriaste este invierno? Sí, una vez. Por no tomar Refrianex. Acá tenemos, eso sí, iba a decir, tenemos agüita tibia y Refrianex que ofrecemos a quienes estén peligrando en el resfrío, en la frontera del resfrío. A la embajadora le hemos despedido así, ¿no? Con un Sí. Refrianex. Y somos muy agradecidos de Bagó, pero más allá de eso, el Refrianex es fantástico. Es buenísimo, sí, Si ¿verdad? no estás bien, te tomás uno en la mañana y te levanta. Cierto. Eso te levanta todo. A lo que vinimos. Es bueno saber eso. Jorge, vamos a dividir la entrevista, le planteaba a Jorge, en dos partes. La primera parte que sea al ex candidato a la vicepresidencia con Eva Copa y también ex vocero, ¿no? Jorge
se nota que le gusta la política porque es politólogo, observador de la política. Yo lo entrevistó muchísimas veces como analista. Luego vocero presidencial de Luis Arce Catacora. Después candidato a la vicepresidencia, todo dentro de la política. Y hoy ex vocero, ex candidato, ex novio también. No, analista político. Y analista político. Alguien me dijo el otro día, alguien me dijo, Claudia, pero tan rápido usted va a volver de nuevo al análisis político. Y sí, le digo, yo no soy veterinario. Si fuese veterinario estaría seguramente con los perritos, las vacas, etcétera. Yo soy politólogo, claro, o sea que vengo acá, ¿no? Bueno, pero para ordenarnos al ex candidato a la vicepresidencia y ex vocero también, ¿sabe con un sabor amargo tanto del gobierno de Luis Arce como de esta fórmula política? Del gobierno, no, Claudia, en el sentido de que a mí me interesaba básicamente conocer el Estado por dentro. El análisis nuestro, el mío, seguramente el de mis colegas en gran medida, es muy perimetral del poder. Entonces, las lógicas que hay dentro del Estado, las lógicas que movilizan las decisiones, lo que moviliza los grupos de poder, cómo funcionan las corporaciones. Una corporación son las Fuerzas Armadas, la policía, el magisterio, la gente de salud, etcétera. Cómo funcionan estas corporaciones, cómo se relacionan con el poder político, por qué se asumen determinadas decisiones y no otras. O sea, conocer el monstruo por dentro. Esto hay que conocerlo. El que no sabe cómo funciona, mucho menos puede plantear soluciones. Y como Pinocho ha salido de la boca de la ballena. En un momento en que abrió la ballena, entonces yo dije, aquí ya no tengo que estar. Entonces, yo conozco muy bien esto. Conozco muy bien el Estado, sé por dónde pasan las decisiones importantes y también sé lo que hay que hacer hoy día. En la línea del análisis, que no sea solamente metodológicamente descriptivo, sino que también proponga y que también evalúe lo que es posible y lo que no. Sí, pero esto ayuda. Hay una diferencia. Una cosa es salir con todo lo que acaba de decir Jorge, una cosa es salir de un gobierno con una excelente gestión o buena gestión o mediana gestión. Pero salir de un gobierno que está terminando como está terminando, con este desastre con político, muletas, fratricida, con crisis económica, las instituciones por el piso, los prorrogados, los autoprorrogados. Uy. Pero ahí hay algo. El otro día alguien me preguntó por Castillo, ¿no? Y me decían, tienen que llevar, él explicará su caída en las encuestas, su caída permanente, el hecho de que tenga que arrastrar la mochila, me decían, de una mala gestión de Luis Arce. Eso tiene sí una veracidad. Pero si tú has estado allí, Claudia, tienes que tener también la reflexión suficiente como para saber qué es lo que hay que hacer. Porque finalmente uno es un ministro, yo era solamente vocero, yo no tomaba las decisiones ni económicas ni... Pero tampoco tan solamente, ¿ah? Bueno, Tampoco pero digamos que yo podía sugerirle al presidente, como que le he sugerido varias cosas. A ver, puntualmente un día le digo, no tenemos éxito en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico camina a placer en el país y la institución de la FELQN lo propio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, presidente? En mi criterio, ¿por qué no anulamos la FELQN? Y convertimos y construimos, implementamos una unidad de alta especialidad civil dependiente única y exclusivamente del poder ejecutivo, del presidente, del presidente. De forma tal de que no tenga la gran posibilidad el narcotráfico de ir tomando el Estado por esa vía. Y el presidente me contestó y me dijo, no, eso es imposible de hacer. Claro. Entonces, en el imposible de hacer han existido muchas cosas. Y varios imposibles, al punto que Jorge en algún momento dijo, yo me voy, ¿no? Varios imposibles cuando, por ejemplo, te cuentan y te dicen, no, nosotros vamos a resolver el tema del combustible. Primero te dicen que
era una cuestión logística. Después va pasando y transcurriendo las semanas, no era cuestión logística. No, y finalmente, terminamos Claudia, en Dorgaten, que nos dice que los lunes los medios mandamos a las colas a los periodistas para echar más leña al fuego. Pero bueno... ese señor ha perdido la brújula ya, ¿no? Sí, hace Pero llega un momento y el presidente te dice, no, vamos a producir nosotros nuestro propio biodiesel, aquí están las plantas y todo. El concepto es bueno, entonces tú dices, ok, voy a defender el concepto, que es una buena solución. Cuando te das cuenta que las plantas, el presidente sale y dice un día, en septiembre del año pasado, de que las plantas van a sustituir el 60%. Tengo que hacer eso no es verdad. Tengo que hacer una pausa para justamente darle la palabra a Jorge. Jorge dice que Dorgaten perdió la brújula. Jorge nunca pierde la llave y como no la pierde, hoy se la vamos a dar a nuestro invitado, primera vez en la guarida. Jorge Richter, para él, esta llave de la guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, ahora sí a la llave y Jorge tiene la llave y el micrófono. Sí, este es el símbolo de nuestro programa, porque la llave representa la hospitalidad, la confianza, la amistad y una serie de cosas más. Pero aparte, esta es una llave que queremos mucho, porque es una llave de las primeras casonas de aquí de La Paz. Tiene lo mismo que la República, tiene 200 años. Gracias, Jorge. Nuestro invitado especial de hoy. Mira que siempre cuando hay un afecto especial, se entrega la llave. Antes era la llave del pueblo, ¿no es cierto? No, muchas gracias. ¿Verdad? Gracias, Claudia. Jorge, para que saque una copia y luego venga sin tocar la puerta. Y venga cuando quiera. Claro. Y venga más a menudo, exactamente. Yo le quiero hacer una pregunta a Jorge. ¿Qué pudo haber pasado en un gobierno que entra con Si el quieres, la puedes dejar acá, 55%? Jorge. Un gobierno que entra con el 55% y se va con el 1 o con el 2. Desde el punto de vista político electoral es catastrófico. Claro, no hay posibilidad de que sea peor que eso, ¿no? No terminar el mandato hubiera sido algo más crítico. Esa pérdida de legitimidad, yo lo entiendo de la siguiente forma, Jorge. Luis Arce cambia la agenda que el país había diseñado, que era la agenda de restablecimiento de las instituciones, de la democracia, de los derechos, el restablecimiento de la actividad económica en términos positivos, a trabajar para estabilizar el sistema sanitario después de la pandemia o en tiempos de la pandemia, vacunas, etc. Eso es lo único que cumple. Después, el tema de la reconciliación de los bolivianos a raíz de los hechos del 19, el tema de los derechos humanos, de lo ocurrido. Sancata Sacaba no tiene justicia hasta el día de hoy, 5 años después. Él pierde la agenda y los bolivianos tampoco podemos vivir confrontados. Entonces, ¿qué significa? Debió haber trabajado la pacificación, debió haber establecido un gobierno de todos, un gobierno de unidad nacional, conversar con los unos con los otros. Y dogmáticamente en lo económico se cierra en 3 o 4 supuestos que conducen, porque las cosas habían cambiado, no teníamos ya un generador de divisas como era la renta hidrocarburífera tan importante como antes, etc.
Entonces, dogmáticamente mantiene un modelo. Y el modelo, ese generador de divisas, lo sustituye ¿por qué? Por crédito externo, número uno. Y número dos, pierde la lógica de la gobernabilidad porque imagina que él podía ser, desde el principio, imagina que él podía ser el sustituto de Evo Morales y ahí pierde toda la gobernabilidad. Conclusión, el gobierno empieza a hacer aguas por todos lados y no toma decisiones. No ha sido un presidente que se pueda decir que ha liderado con decisiones claras, concretas, que puedan ir resolviendo los problemas del país. Lo del combustible, diésel y gasolina no es complejo de resolver, Jorge, pero hay que tomar la decisión correcta. Y como no se tiene esa voluntad, no se tiene ese ánimo, no se tiene esa decisión, pues hoy día estamos enfrentando lo que subrayaría, Jorge, subrayaría en este trío, en este triángulo que acaba de explicar, subrayaría la pelea tan baja con sus ex hermanos, ¿no? Obviamente Evo Morales, Andrónico, en particular Morales, y Evo Morales entiendo que no es precisamente él medido en lo que dice, ¿no? Evo Morales ha buscado traidores entre leales, dijo Carlos Macusaya, y así les fue, y esto me permite entrar en lo otro. Y Jorge, cuando apuesta por Eva Copa, otra de las alas que se había desprendido, también muy dura contra Evo Morales, menos contra Luis Arce, y Richter apuesta a la candidatura a la vicepresidencia, con porcentajes, pero hoy está en cero, Jorge. Hoy no participa, ¿no? No participa porque se acercó al cero, no es al revés. No, el que cree que no participa porque se acercó al cero es porque no conoce la política, ¿no? Claudia. Yo estoy en esa bolsa. ¿No? Yo estoy en esa bolsa. No. ¿Qué pasó? Hay otros intereses. Morena estaba en un fuego cruzado del presidente Arce y el expresidente Evo Morales. O sea que su movimiento no tenía autonomía. En un fuego, todos se han desmembrado del mismo tronco. Ahora, todos han querido utilizar también a Morena para sus propios fines. El gobierno ha intentado que Morena se pueda acercar hacia Evo Morales, que Evo Morales pueda cargar una cantidad importante de candidatos a diputados, a senadores, pluris, uninominales también, para la Cámara Baja, con toda la posibilidad de ejercer una presión para que después Eva Copa retire la candidatura. Y si tú lograbas aquello, pues inmediatamente, ¿qué es lo que hacías? Le afectabas a Evo Morales una enorme cantidad de candidatos que ya por ley no se pueden volver a inscribir en otro partido. Ese era el plan Arce, ¿no? Digamos. Ese era uno de los planes, las cosas van cambiando mucho. Made in Arce. ¿No? Sí. En el otro lado, Evo Morales tenía la necesidad y la desesperación de encontrar una sigla partidaria. Y una sigla partidaria limpia en términos de normativa, de cumplimiento de la normativa. Y eso no era Pambol, no era Frente para la Victoria, eso era Morena. Entonces también la presión para poder estar allí presente. Y esto ha evitado la atracción electoral de Morena, porque no es que te llaman una vez, te llaman todos los días, varias veces al día. ¿Para qué? Para que puedas implementar esto y con distintos operadores. Y eso ha terminado. ¿Estrangulado? Claro, eso ha terminado. ¿Esas son las presiones que denunció Eva Copa? Ese tipo de presiones. Hay muchas más que en algún momento, seguramente después en el anecdotario electoral uno lo contará. Hoy hay temas más importantes, pero ese es el tipo de presiones que existen. ¿Para qué? Para que tú no puedas traccionar electoralmente, porque nadie quería que Morena tenga su propia vida política. La querían instrumentalizar, utilizar, y han logrado en cierta medida aquello. Pero cuando nace Morena, ¿no tiene ya que tener su propio motor, su propio imán, su propia fuerza? ¿No es pues una bolsita de conejitos blancos? Bueno, ¿no? Morena se supone que tiene líderes políticos, actores, operadores, comenzando con la propia Eva Copa y terminando en otros operadores políticos, ¿no? Que pudieron haberle dado fuerza tan débil si
sigue en mi mente, Jorge, que también salió porque no tenía un apoyo. No, ocurre esto, Claudia. Efectivamente, cuando surge y cuando conversamos ya para este tema de la candidatura, eso se decide el 19 de mayo, en horas de la tarde, y yo le señalé muy claro de que yo tenía mi distancia con el gobierno del presidente Arce, que es una distancia conceptual, de criterios, de lo que hay que hacer con el Estado, etcétera, y que si ellos mantenían una cercanía que es evidente, una cercanía con el gobierno, yo no tenía ningún inconveniente, seguimos siendo amigos, pero yo no participo de aquello. Y expresaron que había una distancia allí. También yo les señalé y les dije que era bueno cortar esa relación consultiva con el gobierno. ¿Con el gobierno o con un personaje del que se habló mucho, que es David Choquehuanca? No, puede ser David, pero también era básicamente Luis Arce. Entonces, hay que cortar con aquello para que tú puedas tomar tu propio camino, si no, no te puedes diferenciar. No puedes ser crítico. Yo he sido muy crítico en mis participaciones mientras ha durado el tiempo de la candidatura. Yo he sido muy crítico con la falta de liderazgo, con la no resolución del tema de combustible, con la no toma de medidas adecuadas, correctas, por ejemplo, en el tema del déficit fiscal, con el dogmatismo, con la no llamada a una convergencia política de todos para asegurar gobernabilidad, etcétera. Pero para que eso pueda tomar fuerza, tiene que haber también proporcionalidad desde los otros espacios de Morena. Y allí Morena miraba mucho al gobierno. Ese es un problema. Y otro sector operativo conversaba con Evo Morales, como lo ha dicho la misma Eva, ¿no es cierto? Gente del comité político, como ella mencionó. Entonces, tú no puedes estar distraídamente en estas dos conversaciones y no mirar tu campaña, hablarle a los bolivianos, etcétera. La gente eso lo percibe muy rápido. Si te ven que ya no apareces, no sales, no dices, no planteas, no propones y estás en conversaciones inútiles que te están instrumentalizando, el resultado tiene que ser ese, no puede ser otro. Una pregunta, ¿dónde crees que puede ir el electorado virtual, en este momento es virtual, de Morena, o sea, de Bacopa, ahora en las elecciones? Hay una, digamos, una tendencia. O una herencia. ¿Que podría ir a quién? ¿A Andrónico, a Del Castillo? Yo creo que en este proceso electoral, y fíjate tú, Jorge, que lo hablamos muchísimo con Claudia en las elecciones del 20. En las elecciones del 20 yo afirmaba de que el MAS iba a reeditar la elección del año 19. Eso era 47%. Cuando ya todos, inclusive el periódico Página 7, hacía unos esfuerzos por convencer de que Carlos Mesa ganaba la elección, pero había igual segunda vuelta, pero Carlos Mesa ganaba. No hizo esfuerzos por convencer, lo dijo en un titular, lo dijo, respaldado en una encuesta. Esos eran sus esfuerzos, digamos, ¿no? Pero yo me acuerdo también, con todo el aprecio que le tengo a Juan Carlos, de Jubileo. Jubileo sacó una encuesta el 5 de octubre, donde Carlos Mesa estaba con 41, Arce estaba con 38, ¿no? Y 13 días después, Jorge, Arce aparece con 55 y Mesa con 28.9. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que no miraron lo identitario, que también hablábamos, etcétera, lo identitario, el proceso, el empoderamiento, etcétera. Ahí era bastante fácil, si tú estudiabas con detenimiento, percibir hacia dónde iba el voto y cómo se iba a comportar. Yo veo otro escenario hoy día, eso sí. Primero, la elección tiene distintos juegos. Está la elección nacional, por supuesto, pero hay un juego evo-andrónico. Y no te puedo decir cuál es el resultado de eso, ¿no? No te puedo decir. Pero es evo-andrónico, Evo es el nulo, Andrónico su candidatura. Finalmente, ¿cuánto se va a decantar en favor de uno y del otro? Y eso que además va a tener una incidencia determinante en el proceso social popular, sí, pero no te puedo decir
cuánto cada uno. Gran introducción para las ¿No? encuestas. Ayer han salido las encuestas de Unitel, de la Red 1. Las A ver, vamos a pedir Pero a le nuestras pregunto compañeras. una cosita muy cortita. ¿Eva Copa va a dar alguna conferencia de prensa? Perdón, Jorge, porque no he terminado de responder. La votación de Eva Copa, que es votación alteña, ¿hacia dónde va a ir? ¿Podrá ir? Hay sectores muy duros del levismo todavía en el Alto, sí lo hay. Hay otra gente que dirá no vamos a desperdiciar el voto votando por la opción nula y le daremos finalmente a Andrónico. Yo tengo un amigo que ha estado por Guanay y dice, nosotros queremos votar por Evo Morales. Nosotros queremos votar por Evo Morales. Pero si no está Evo Morales en las listas, vamos a votar por Andrónico. Eso también se da. Entonces, esa definición solo el domingo. Que es lo que dijo un poco Andrónico aquella vez cuando dijo el trópico no va a votar por la derecha. Pero las encuestas están diciendo otras Y ahí cosas. viene lo Jorge identitario. y Jorge. Las encuestas están diciendo otra cosa. Y Jorge, cuando hablas de a quién va ese voto, ¿cuál voto? Si Eva Copa hoy está alrededor del 0. Pero del hubo un 0 momento al que 1. estuvo en O sea, tampoco es 1.6. una gran herencia de la abuela. Pero Claudia, Eva tiene una estructura que no deja de ser importante en el Alto y un relacionamiento importante en el Alto, como tiene el alcalde de Cochabamba, como tiene el de Johnny Fernández en Santa Cruz, etcétera. Entonces, eso hay muy poco tiempo, sí, pero aquí, eso puede siempre tener una inclinación hacia alguien, pero yo no sabría hoy decir hacia dónde va a ir. Eso no creo que haya nadie que lo pueda decir. Aquí tampoco hay mucho tiempo, por eso quiero aprovechar y poner sobre la mesa de Jorge y de Jorge las encuestas. Chicas, ¿tienen las encuestas? Ahí está. Encuesta final. Intención de voto, esto lo hago rapidito, todo Esto el es país ya lo ha Unitel. visto. Unitel, Samuel Doria Medina tiene 21,2, Jorge Tuto Quiroga 20, Rodrigo Paz 8.3, Manfred Reyes Villa 7.7, Andrónico Rodríguez 5.5, Johnny Fernández 2, Eduardo del Castillo 1.5, Pavel 0.5 y Eva Copa 0,2%. Ya que estoy con la palabra, me permito hacer un sándwich bien rapidito, más que sándwich, cinturones. En el primer cinturón están obviamente Doria Medina y Quiroga, en un empate técnico, Doria nuevamente sacando la puntita, pero ahí están los dos. Luego una segunda franja con Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa y Andrónico de bajada, Andrónico de encuesta en encuesta solo baja, y tienen estos porcentajes, 8, 7, 5, Rodrigo Paz está haciendo buena elección, solo sube, Andrónico solo baja y se ha quedado ahí como una gelatina medio estancada, Manfred Reyes Villa, y el tercer bloque que con cariño voy a llamar los perdedores, los que están arrastrándose entre el 2 y el 0%, Johnny Fernández, Eduardo del Castillo, que no llegó ni al 2%, aunque ha subido un poco este último tiempo, Pavel 0,5, ese meme de Umpa Lumpa creo que lo ha hecho subir alguito, y Eva Copa, que ya no está, pero reitero, muy bajito, es mi franja de los participantes, y poner atención en este voto residual que llaman, ¿no? Este 5.2, es blanco, el 14.6 nulo y el 13.3 indeciso. Sumado hace un bloque grande, hay una campaña por el voto nulo, nunca antes había este número en las encuestas de intención de voto. Respecto del voto nulo, creo que puede haber sorpresas y aquí hay una serie de hipótesis de si este nulo va a ir creciendo o no, y si los indecisos van a poner su voto entre los ganadores o se van a ir más bien al nulo. Así las cosas. Creo que la gran pregunta está en estas tres últimas categorías. Claudia, yo creo que acá hay unas cuantas reflexiones, ¿no? En primer lugar, es cierto que siguen punteros Doria Medina y Tuto Quiroga, pero completamente estancados, ¿no? No pueden salir del 20. Sí. 20-21. Eso por un lado. Otra reflexión es... Perdón, Jorge, solo para matizar ahí. Ese 21 y 20% es el último porcentaje que los partidos de la vieja partidocracia y del neoliberalismo
obtuvieron en el año 2002. El mismo. Goni tuvo 22%. Con eso ganó. El MIR tuvo, con eso ganó, el MIR tuvo 21% y Reyes Villa tuvo 20%. Entonces la vieja partidocracia en 20 años, hoy día que están tan entusiasmados con la victoria y con todo, en algo más de 20 años no han logrado subir. No han subido un punto. Y yo los escucho que con mucho entusiasmo están hablando de que ya hay una tendencia, ya el pueblo boliviano ha decidido, la gran mayoría. Bueno, ¿cuál es la gran mayoría? Es la mega coalición. Jorge Quiroga es la extensión de la vieja ADN y Samuel es la extensión de del viejo MIR. Ahora, ¿se equivocaron? Que en realidad, ¿se equivocaron al ir separados? Mira, pero que en realidad tiene una lógica eso. En realidad, entre los dos van a formar un gobierno, eventualmente un gobierno de las mismas características que el año 2002. El viejo mirismo, el viejo adenismo, con las figuras que han tenido un poco de continuidad en el tiempo, pero esa es la reedición de la mega coalición. ¿Y quién va a sumarse? Reyes Villa, Rodrigo Paz. Van a sumarse si es que no se bajan en estos días, lo planteo como hipótesis. ¿Te parece? Lo planteo como hipótesis, lo pongo sobre esta mesa, me explico. Si la gente que quiere votar por Manfred Reyes Villa o Rodrigo Paz son personas que sin duda están contra el universo masista, no podrán decir, oye, sí, a mí me gusta mucho Manfred Reyes Villa, pero hay que apoyar a los que realmente nos van a garantizar que no vuelva el MAS, por lo tanto vamos al voto útil, o Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, y se puedan bajar en estas últimas horas de estas candidaturas para dar más fuerza, Claudia, al bloque, ¿no? No se bajan porque Reyes Villa, Rodrigo Paz, etcétera, necesitan tener algunos parlamentarios para contribuir a la, entre comillas, gobernabilidad, pero que en realidad eso les asegura ellos poder bajan, político. Jorge, hablo de la gente, de un carpintero que quiere votar por Manfred y que dice, este es un voto que está desperdiciado, la cantidad en este 9, me voy a Tuto. La cantidad de razonamientos son muchísimos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en esto, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta emitir un voto perdedor. A nadie le gusta un voto perdedor, ¿no? Jorge, eso está estudiado. ¿Y qué es? La gente no va a ganador. Eso en Bolivia creen, hay unos supuestos, y en Bolivia creen que tienes que estar primero en las encuestas, y que si estás primero en las encuestas, la gente va a votar todo a ganador, y está estudiado que no ocurre. Yo hay solidaridad fui una vez a perdedor en mi vida, que sabíamos que iba a perder, y le voté igual porque no estaba a favor del otro, ¿no? Pero es una experiencia. Pero si no, siempre fui a ganador. Me gusta el voto ganador. Lo que quiso hacer Página 7, en aquella vez, en aquella elección, el 2020, puso el ganador, para que la gente vote a ganador, y fue catastrófica la elección de Carlos Mesa. No ocurre, y está estudiado. Pero podemos poner otra vez, le vamos a pedir a producción, la primera radiografía, la de la encuesta de Unitel. ¿Por qué? Entonces, estancamiento entre los dos primeros, que siguen siendo primeros, el ascenso de Rodrigo Paz, que puede conseguir algunos legisladores, un achatamiento de Manfred, la caída ya muy pronunciada, que nadie sabe qué va a pasar el día domingo, si la gente va a reaccionar o no con Andrónico, pero es una caída muy abrupta, y bueno, los que están abajo, ¿no? Pero miremos esto, entre Andrónico, Del Castillo y Eva Copa llevan el 7.2, sumados los tres. ¿Qué quiere decir? Que serían quintos. Si los tres juntáramos, igual serían quintos, detrás de Manfred. Una cosa notable. Y otra cosa que para analizar es que el voto nulo, que evidentemente ha crecido el voto nulo, no estaba en 14.6, pero, es decir, al amparo del pedido de Evo Morales, pero no con la fuerza que uno pensaba que iba a tener después de la proclama de Evo Morales. Entonces, yo lo que pregunto es esto. Si ese voto nulo... Es el indeciso hay que mirar el comportamiento.
difícilmente ese voto indeciso se va a ir con Samuel o se va a ir con Jorge Quiroga. ¿Va a ir a nulo, ¿no? vos decís? Es posible que vaya entre Andrónico y que vaya entre nulo, ¿no? Es posible que se mueva allí. Ahora, ojo, en este otro lado hemos hecho el análisis de, digamos, el sector más conservador o de derecha, y ahora vemos entre los restos del masismo, tienes razón Jorge Barraza cuando dice que muy poquito, ni sumados llegan a algo consistente entre Andrónico, Eva del Castillo y dentro de lo, comillas, popular, vamos a poner a Johnny Mas, ni siquiera así. Mi pregunta tiene que ver nuevamente con los indecisos, con los que no quieren decir, con blanco, con nulo. Acá también puede haber un voto oculto. Me explico. El voto nulo hoy es sinónimo también de un voto evista, es el que está haciendo campaña. Puede que alguien haya querido votar por Jaime Dunn y está fuera, entonces voto nulo, pero me parece que no es la mayoría, porque es el sector, el núcleo evista, el que está haciendo esta campaña. Puede haber dentro del propio nulo un voto oculto, porque hoy decir nulo, voy a votar nulo, ¡ay, evista! Y ese es un voto que también se oculta. De repente, detrás de esto se va a ir dividiendo... Esto que vos decís, ¿se va a ir dividiendo qué? ¿O hacia dónde puede ir? ¿Va a presentarse el nulo como una bolsa más grande? Es que ¿O tú crees en la las elección herencias, de lo Jorge? popular, la elección de lo popular, no hay que mirarla ya por la suma de lo que puede hacer Castillo, Eva, Johnny, no. Hoy en día hay dos, lo popular se ha quebrado en dos fracciones que son claras, Andrónico y Evo. Eso es lo popular, lo otro es residual. Eso es lo popular. ¿No es del Castillo, ¿no? Jorge? No, para nada, para nada, para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué no es popular? ¿Por qué no tiene tracción electoral? Sí. No tiene ¿O ese qué tiene Castillo? ¿Cuánto tiene? 1.5. ¿Ese 1.5 qué son? ¿Funcionarios? Ese 1.5 de Castillo pueden ser organizaciones sociales, matrices que están con él y que han apoyado aquello. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana está con el gobierno. No, pero yo no quiero decir que eso no tiene fuerza ya en el proceso popular. Puede ser una marginalidad de lo que ha sido el instrumento por la soberanía de los pueblos, el gran instrumento por la soberanía de los pueblos. Pero que convoque, el único que convoca acá hoy en día es Evo Morales y Andrónico. Esa es la realidad. La representación está pasando por ahí de lo popular hoy en día. Sí, ahora quiero citar... Pero solo esto para cerrar. Hoy el porcentaje de Andrónico es bajo en estas encuestas, sin lugar a dudas, pero hay que ver cuál va a ser el comportamiento del voto identitario. Exacto, que es lo que acabamos de decir hace un momento. Exacto. Sí. Y el domingo se va a saber Y eso. el voto identitario se irá hacia el nulo, se irá hacia Andrónico, eso no está estudiado. Sí. Y no está medido. ¿Verdad? Y acá quiero hacer referencia a Raimi Ferreira en el canal Colega Unitel, después de haber presentado estas cifras, un análisis interesante, viene de la boca de Raimi Ferreira, que dice, ojo, lo que se mira como opositor, como diferente de estas fuerzas más conservadoras, antimasistas, de derecha, como quieran llamarlas, todo lo que no quiere el mundo masista, no necesariamente tiene hoy ya que ver, por supuesto, ni con la sigla, ni con el aparato de Bacopa, ni con Andrónico, ni con Evo Morales. Es decir, dentro del universo masista o en medio de estos pedazos hay un actor social que sí es popular, hay un actor social que ha estado siempre en una acera al frente de hoy candidatos punteros. ¿Cómo actuará ese gran bloque? No necesariamente ligado a estas lógicas. Tal vez me voy a acordar de Juan del Granado para decir el encabronamiento, lo que pueda llevar a un carpintero indígena que creyó en el proceso de cambio y que cuando ve todo esto dice, váyanse al cuerno todos ustedes. Pero váyanse al cuerno. A su movimiento popular, a su bloque popular. Pero ese voto de váyanse al cuerno no se va con Doria Medina, no se va con Jorge Quiroga. No.
¿no? Uno puede decir, pero se va con Rodrigo. Rodrigo puede estar rescatando algo de Doom. O sea, no hay que hacer esfuerzos porque no tiene sentido de decir quiénes componen estrictamente el voto de Doria, de Tuto, de... Sí, sí. ¿Por qué no hay que hacer? Porque pero Rodrigo ellos, no es un imán indígena, ¿no? Porque ellos no tienen un voto identitario que está por encima, lo identitario está por encima de la crisis económica, ¿no? Es un tema de pertenencia. Vos sos hincha de Strongest, ¿no? Aunque le vaya muy mal aunque en lo económico, ¿no? No, por supuesto. Aunque estés en el descenso, vas y lo ves el y sábado lo ves a la igual, tarde. y le querés más todavía, porque si te voy a querer toda la vida, aunque estés en la B. Eso es el voto identitario. Eso ocurre con lo identitario. Ahora, ¿por qué no podemos hacer una apreciación como en el 20? De decir, no, Andrónico va a rescatar el voto identitario, el voto vergonzante, el voto oculto, porque Evo está compitiendo. Claro. Si no estuviese compitiendo, si Evo hubiese tomado la decisión de darle su apoyo a Andrónico Rodríguez para que el voto tenga después forma de poder político y no les permita a los de la derecha aglutinar como están queriendo aglutinar, bueno, hoy día podríamos decir, Andrónico está en la segunda vuelta pero saltando. Como no ocurre aquello, y él mismo está pidiendo, está confrontando con Evo Morales al decir no se vote nulo, él está librando una elección distinta. Sí. Ahí no sabemos, perdón Claudia, no sabemos hacia dónde va finalmente a decantar la gente, si va a ser, entre comillas, no me gusta el término, si va a ser voto útil en función de lo que puede hacer Andrónico para la Asamblea, o va a ser voto de disconformidad plena con el sistema electoral del momento, que es el voto nulo. Eso yo no creo que haya nadie que diga esto, acá el que gana es o Evo o es... Estoy recordando un diálogo de la hoy candidata a senadora, Susana Bejarano, y Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales. Susana decía, Andrónico es la renovación. Y Wilfredo Chávez le dijo, si es la renovación, ¿por qué no se refleja en el voto? ¿Por qué está con esos porcentajes tan bajos de encuesta en encuesta? Las lógicas son diferentes, y a esto añado un elemento más. Andrónico no ha tenido un comportamiento estelar en estas elecciones, ¿no? Hoy a Evo Morales le queda muy bien estar por fuera, porque no tiene que ir a debates, no tiene que estar en esa guerra, él está ahí en su isla, no de la fantasía, en su isla pero si masista, fuese todo evista, Evo. Y Andrónico, ¿qué está haciendo? No va a los debates, lo que fue tremendo, ¿no? Porque dijo que él sí iba a debatir, no fue a Santa Cruz al debate agropecuario, le costó ir al debate con los empresarios o al foro con los empresarios privados en La Paz, no fue a un lado, no fue al otro, sí fue al debate central, digamos, en medios masivos o el organizado por el Tribunal Supremo Electoral, pero con esto un te quiero decir, Claudia, sobre eso. Es que Andrónico, no muy brillante, ¿no? Andrónico ha sufrido exactamente lo mismo, ¿no? Todavía con mayor fuerza, de lo que ha significado este desorden del fuego cruzado. Andrónico tiene gente que conversa con Evo Morales, Andrónico tiene gente que conversa con el gobierno, Andrónico tiene gente que conversa con el MAS. Hay demasiada conversación que te distrae y te consume tu esfuerzo para mirar el proceso electoral. Y eso lo han hecho algunos con muchísima y expresa intención también de que ocurra Jorge, aquello. ¿alguna vez has visto al candidato Andrónico Rodríguez en un discurso conmovedor, al margen de si a uno le gusta o no el masismo o el androniquismo? ¿Lo has visto en un momento estelar políticamente? Es que lo que hay que mirar, creo yo, Claudia, ahí es lo siguiente. Es cierto lo que le dice Wilfredo Chávez y le dice, ¿por qué si es la renovación no se refleja en porcentajes mejores? Ok, pero tampoco el voto nulo en torno a Evo Morales tiene el 45%. Tampoco eso ocurre, porque históricamente, lo hemos dicho muchas veces, la capacidad de ser absolutamente invencibles electoralmente del bloque social popular, de la corporación social y popular de nuestro país, está bajo la premisa innegable de que se tiene que actuar en unidad.
no actúas en unidad, no tienes el mismo potencial. Y Andrónico, sin la venia de Evo Morales, puede terminar siendo, incluso si lograra una votación, llámese 20%, 22%, una votación no de confianza expresa, sino de resignación de lo popular, porque lo popular circula por Evo Morales lo más fuerte. ¿Qué quiero decir? Que hay que tener una capacidad mayor todavía de ambos, de Evo y de Andrónico, deberían haberla tenido, de conversar. Y esto no se ha reflejado. Han habido conversaciones, pero no se ha reflejado. La última de mi parte. El voto nulo ha crecido, sin duda. 14.6 dice ahí. Pero también tengamos en cuenta que antes de la proclama de Evo Morales pidiendo el voto nulo, había un porcentaje de voto nulo. Sí. No sé si era el 6, el 7, el 8. Bueno, muy bien. Nulos, Levantó. blancos, indecisos, siempre han dado por el... Era menor, claro, evidentemente. Este pedido, decir, vamos a votar todos... Pero entre el 25 y 30% siempre ha estado. ¿Sí? Blancos, nulos e indecisos. Sí, no, nulos había, por eso te digo, puede ser 5, 8, no me acuerdo bien. Y ha crecido. Pero ¿qué pasa si llega al 30% y el candidato que gana con el 22%? Sí, evidentemente es un triunfo de Evo Morales. Pero también digo esto, ¿y si no pasa del 14%? Pero te doy ahí dos cosas. Si sacara, como sobre tus números, Jorge, 30%, y Samuel Otuto, que es el segundo, gana con el 22%. Gana con el... No, 28%. El voto nulo es mayor que el candidato a eso ganador. voy. Ok. El sistema queda deslegitimado, sí, pero la norma te dice que lo nulo va a quedar afuera y ellos van a elegir gobierno. No hay otra norma. No te dice que si el nulo... No, eso no existe. Van a elegir gobierno. ¿Será un gobierno débil? ¿Será un gobierno con el poder ya interpelado? ¿Será un gobierno con pocas capacidades? Sí. Pero también tienes que mirar el elemento de la situación judicial de Evo Morales. La situación judicial de Evo Morales no es de libertad plena en lo que hace a la transitabilidad. Entonces, ¿ese gobierno se va a quedar cruzado de brazos o va a ir por Evo Morales? Entonces, tienes otros elementos que van a condicionar la gobernabilidad del país, la estabilidad del país y las posibilidades de resolver la crisis económica. Si el voto nulo gana, Evo Morales ha logrado algo por encima de todo, que es lo primero que él va a decir. Acá no se discute, la izquierda soy yo y la izquierda se aglutina conmigo. Muy bien, le contestarán otros, es innegable, tú eres el del poder, pero estás en una situación que tienes orden de detención, tienes demasiados problemas y el país va a volver a estremecerse, Jorge. Estremecerse significa que la crisis económica, política, social, de convivencia, se va a diferir para el año 26, para el año 27, y nosotros lo único que hemos hecho es pasar para el tiempo venidero la crisis y no resolverla ahora. Y lo último que te quiero decir, con esa gobernabilidad de lo que pueden tener, ya los veo con entusiasmo haciendo, el Senado van a tener tanto, etcétera, era la gobernabilidad que tenía Sánchez de Lozada. Esa gobernabilidad tenía Sánchez de Lozada, era dueño de la Asamblea con el MIR, con la UCS y con NFR. Era dueño y se cayó estrepitosamente, estrepitosamente. No significa que si tú tienes los números suficientes en la Asamblea Legislativa, el país va a ser una taza de leche. No, eso es seguro. No hay posibilidad. Eso es hay seguro. Analistas porque hay que otra dicen gobernabilidad. Que esto más bien es más democrático porque permite volver a una pluralidad de voces, de interpretaciones, de acuerdos. Y así salimos del populismo pero lo hemos vivido, Claudia. Autoritario, lo hemos vivido. Ricardo Páez, ¿qué dijo cuando estuvo acá? El populismo... Claro, el populismo autoritario y la oposición democrática. No. Y la oposición democrática, claro, ¿verdad? ¿No? Pero populismo autoritario. Populismo autoritario. Pero no más allá de lo de los adjetivos y etcétera, porque ellos están en eso, ¿no? De tratar de posicionar algunas referencias en el subconsciente de la gente, ¿no? Referencias políticas. Pero en los hechos reales,
Claudia, es la reedición de la mega coalición del año 2002. No es otra cosa. Eso no significa que si tú tienes el número suficiente en la Asamblea y cuando quieras cambiar, por ejemplo, la ley de hidrocarburos y quieras aprobar la ley del litio, el otro país que estará desordenado en siglas, etcétera, pero que tiene sentimiento de pertenencia, de representación política, etcétera, ese otro país va a resistir, pues, por supuesto, porque va a entender que es el despojo. Entonces, la gobernabilidad de calle, ¿cómo la van a hacer? Van a intentar anular a Evo Morales, por supuesto, porque no habrá otro liderazgo tan fuerte. Eso mandaría el sentido común primero. Pero hay un país que es lo que antecede. Exacto. Alguien decía, Paz Estenssoro tuvo hay que poner un 21060K con fuerza, etcétera, y ordenamos la economía. Pero lo que antecedía a Paz Estenssoro fueron pues los gobiernos militares. Entonces el consenso era preservar la democracia. Hoy el consenso es, en una parte muy fuerte del país, es preservar lo que ha construido el Estado plurinacional. Yo, si quieren saber lo que me va a preocupar, queremos saber. El domingo. Queremos saber. Primero, ver quién gana. Pero ya no me interesa el segundo, me interesa el voto nulo. Yo quiero saber quién gana y el voto nulo. Hay otro ¿Por tema. qué? Porque si Evo Morales logra el 30% y el campeón gana con el 28%, el otro es el campeón sin corona y habrá que respetar ese liderazgo. Ese otro tema. Pero si gana, si el voto nulo llega a 14%, el que gane le puede decir, Evo, quédate tranquilo. No, y añade un elemento más ahí, si Evo saca el nulo, que no todo el nulo es de él, porque el nulo siempre ha existido, si llega a un 14% de nulo y Andrónico saca 18 o 20, ganó Andrónico. ¿no? Bueno, entonces hay que reconfigurar el liderazgo. Andrónico querrá decir, ahora la izquierda es conmigo, y ahí viene lo que tú dices, Claudia. Y hubo un gran discurso, y tú lo has visto como el político en el cual dices, yo me remango las mangas y me voy con él. Ahí está. Yo decía, cuando decía otro tema, cuando Jorge decía, a mí me interesa quién gana, ese otro tema es esto, el voto nulo, porque va a ser una señal ya no de gobernar o no gobernar. Pero de liderazgo sí. Cuando Jorge dice, van a anular a Evo Morales, Jorge, ya lo anularon. Anularon la sigla y la candidatura. Y Evo solamente tiene para actuar el campo del voto nulo. ¿Va a servir de algo? Si es que es un voto nulo significativo, va a servir para dar legitimidad y luego dar como bloque opositor desde las calles una cifra de legitimidad. Más nada, al ganador, al gobierno con el apoyo que buenamente le quiera dar un segundo, tercer y cuarto candidato, ¿no? ¿Evo Morales otorgaría legitimidad? No veo eso. El voto nulo, sí. Si es un voto nulo del 14%, 7%, o del no 14%. Pasa gran cosa. Si es un voto nulo del 14%, si es un voto nulo del 17% o del 20%, como hipótesis, creo que hay una cifra, tú mismo lo has dicho, Jorge, que va a levantar como bandera el núcleo evista para decir, no nos dejaron participar, nosotros estamos detrás de este voto nulo. Y eso va a permitir no presionar a un gobierno de Puede haber un escenario peor, que es el que dijo Jorge Richter, que el ganador de estas elecciones, el próximo presidente, tenga el 28% y el voto nulo sea el 30%. Con lo cual hay que sentar, yo sé si sentarse a discutir con Evo Morales, pero hay que reconocerle que es el líder del país. En ese caso. Pero estamos lejos, si seguimos las encuestas. Ahora, si es menos del 14 o 14. De todas maneras, Jorge, no es un tema de simpatías o no con Evo. Evo es un factor de poder. De todos los políticos que aparecen en esa papeleta, todos hemos sido, si tú quieres, de una u otra manera, o somos actores políticos. Evo es factor de poder. Hay una diferencia. Factor de poder son las Fuerzas Armadas. Factor de poder hoy es Presidencia del Estado.
pero individualmente el único factor de poder en este país hoy día, sin preferencias, sin simpatías o antipatías con él, esto hay que saberlo reconocer. ¿Por qué? Porque incide sobre lo que ocurre en el plano electoral. Imagínate que su campaña hoy incide en que discutamos el voto nulo. No es lo mismo blanco que nulo, ¿no es cierto? Porque el blanco es que a mí no me representa ningún candidato. Nulo es la expresión de disconformidad con la organización del proceso, con la autoridad. Es una el voto blanco es con los candidatos, ¿no? Mi última pregunta. El voto nulo ya es un grado mayor, ¿no? Ya es una molestia con esto. No estoy de acuerdo con esta manera. El otro puede ser desinterés, el blanco. Esto es protesta. Estos señores no dicen nada. Voto blanco. Mi última pregunta es si Jorge Richter va a volver a esta guarida. Claro que sí. Muy bien. ¿No? O sea que este diálogo continuará. Con el partido ya jugado. Me llevo la llave. Se lleva la llave, claro. Y para poder entrar. Por ahí llegan un día y estoy aquí sentado. Claro, bárbaro. Bárbaro. Ya tenemos quien nos reemplace. ¿No? Gracias, claro que sí, gracias, ¿no? Jorge. Hay que mirar lo que ocurre el domingo, en el sentido de que en esta elección no es posible aventurar y decir, no, el nulo va acá. No, ¿cómo? Yo en el camino acá le decía a mi hija, tú escuchas cómo la gente dice, porque había alguien que decía, ya está la tendencia, es Samuel, y estaba con eso, porque los bolivianos quieren mayoritariamente, y le decía, ¿tú sabes cómo se arrogan el tema de lo que los bolivianos sienten, piden? Y no tienen estudios, no tienen absolutamente nada, entonces aventuran, adivinan. Y en los hechos reales, esa gobernabilidad ya la hemos vivido, y se cayó esa gobernabilidad, es la gobernabilidad de Sánchez de Lozada. Y esto es la réplica de la vieja partidocracia con los mismos porcentajes, Claudia. En 23 años, los mismos porcentajes, Claudia. Es una nueva versión de la misma película. Exactamente, los mismos actores, solo que esto estaban una línea detrás, pero es lo mismo. Y ahora creen que, como han pasado esos 22, 23 años, hemos perdido la memoria y no sabemos qué va a ocurrir, y nos hablan de diálogo, consenso, etcétera. No, eso no va a ocurrir. Ellos ya tienen bien diseñada, Claudia, su hoja de ruta de lo que van a hacer, y es tabla rasa. Nuestra hoja de ruta es hablar de un libro de historia sobre The Strongest. Hoy hacemos un poco de historia, tenemos al autor que viene enseguida, y tenemos a Jorge Richter, que dijo que volverá y que este diálogo continuará. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos. Dedicamos este último tiempo al Strongest diciendo al Bolívar felicidades. Esa goleada al Real Tomayapo hay que ponerla en titular también. Están muy bien, ¿no? Son dos líderes, Strongest y Bolívar, aunque Always Ready se las trae. En todo caso, entre La Paz y el Alto, creo que es lo que se tiene que contar de más sobresaliente en el fútbol. Y Blooming también. ¿Blooming también? Sí. Si Blooming gana, uno de los partidos que tiene pendiente, puede incluso llegar al tercer lugar y desplazar, por lo menos momentáneamente, a Bolívar. Es el que está sacando la cara por el fútbol cruceño. Muy bien, Blooming, me gusta. Y aparte ganó un partido ayer a Always. Le ganó un partido terrible. Entonces, Blooming, Always, Bolívar y el Tigre. Sí. ¿Ahí? Y sí, aparte con un aditamento, es que Blooming, los clubes cruceños están jugando en Montero, porque como se está arreglando el Tawichi, no pueden jugar de local. Entonces es una ventajita que da, ¿no? Sí, pero hoy vamos a hablar del Tigre, porque acaba de salir este texto, son 2 tomos. Este es el primer tomo, es la historia del Strongest, gracias a Ariel Sanginés Díaz. Está aquí con nosotros, ni le voy a preguntar si es stronguista, claro que es. Ay, póngame un poquito más de volumen esa canción. Cómo late mi corazón, cómo late mi corazón. Qué linda canción. Vámonos a Bonnie and Clyde. Esto es la No sean malos, sí, qué Bonnie and Clyde. Estoy así es, hablo del Strongest y pierdo hasta la memoria. Le vamos a dar un mate para que mejore un poco. Sí, nada que ver. Qué Bonnie and Clyde, y por no darme un cocacho. Vamos a No sean malos, hablemos hoy del Tigre. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este?
El joven de Proven. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Cómo este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. A mí me dieron mate para que me calle, para que hable Jorge y Ariel de fútbol. No, yo digo, yo no hace mucho que vivo en Bolivia, entonces miro la realidad y veo que Bolívar organizacionalmente está por encima de Strongest. No hablo de popularidad, no hablo de cariño, no hablo de fútbol, pero me imagino cómo estarán los bolivaristas diciendo, no tienen un peso. Hay un lío bárbaro con los presidentes que echan a los presidentes, hasta los meten presos. Tienen lío con su propia barra que les pega, le tira cohetes a los propios jugadores. Sí. Ahora se le viene una de impuestos sobre la cabeza. Tienen la federación un poco en contra. La federación un poquito jugando en contra, le patea al ángulo todos los tiros. Y sin embargo, va puntero absoluto, con una garra tremenda. Y publican un libro. A eso iba, ¿no? Y publican un libro del Bicentenario, que en realidad son 2 tomos, los 2 de 400 páginas exactas. Y el segundo, que va a salir a fin de mes, nos dice Ariel Sanginés, va a estar hasta la fecha de este campeonato, hasta la última fecha del campeonato que agarre. Yo realmente te felicito, Ariel, porque he visto el libro, es una maravilla. Todas las noches leo un poquito, las fotos me parecen geniales y es una crónica de toda la historia de Strongest. ¿Cuánto te costó reunir todo este material? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge, Claudia. Estoy feliz de estar acá en La Guarida. Bueno, The Strongest Bicentenario es un libro que está dividido en 2 tomos, tal como tú lo mencionabas. Y me ha tomado pues recopilar la información, sacar fotos, investigar, todo, más o menos unos 5 años. Claro. Y hay que estar actualizando cada día, ¿no? Porque cada día pasa algo nuevo. Además va hasta el presente, ¿no? Sí. Este primer volumen está desde 1908 hasta el año 2003, donde justamente... ¿Qué pasa en 1908? Bueno, es la fundación del club The Strongest. Tenemos ahí unas imágenes que hemos logrado hacer con inteligencia artificial también. Sí. Justamente ahí se la están mostrando. Están ahí los fundadores que están en un kiosco de ¿Eso es inteligencia artificial? Murillo. Sí, eso es con inteligencia artificial en Genial. la Plaza Murillo. Sí, ¿podemos ampliarla bien? Y es en la Plaza Murillo. Porque obviamente no vamos a poder encontrar una imagen de 1908, ¿no? Gracias. Entonces, hemos podido realizar con inteligencia artificial esta imagen para poder que pues los nuevos seguidores, los nuevos hinchas, los hinchas también que ya siguen el equipo pues ya muchos años, puedan tener también otra imagen, ¿no? Porque realmente The Strongest, pues al ser un club centenario, tiene mucho arraigo popular, tiene muchos seguidores, tiene mucha fanaticada y tenemos mucha historia para mostrar al mundo. Ariel, ¿de dónde viene esta idea de escribir estos 2 tomos? ¿Eres historiador, periodista? Mostrarle esa foto. Sí, yo soy comunicador social, me gusta mucho el tema de la historia, porque creo que en general una sociedad si no conoce su historia, como dicen, ¿no? Está pues obligada o en muchos casos también... Condenada, exactamente esa es la palabra, condenada a cometer los mismos errores, ¿no? O también en muchos casos a olvidarse de ciertos hechos, ¿no? Lamentablemente se van perdiendo, ¿no? Entonces creo que es bueno rescatar la historia y en este caso de The Strongest. Sí. Tenemos lindas fotos. Los comunicadores tienen las herramientas para escribir estos textos de historia. Jorge lo sabe, también recopila una serie de pequeñas y grandes historias en el fútbol mundial. ¿Por qué el Strongest es
un club que merece una historia? ¿Cuáles son los capítulos más brillantes en este recorrido? Bueno, desde la fundación, ¿no? Siempre hemos sido fundadores de muchas cosas. La primera copa que se jugó en Bolivia fue la Copa Prefectural en 1911 y The Strongest la ganó. Cuando se fundó la Asociación de Fútbol de La Paz, que es la asociación de fútbol más antigua de Bolivia, en 1914, The Strongest también fue el primer campeón, ¿no? Y también fue el fundador. Cuando se funda la Liga Profesional del Fútbol Boliviano en 1977, The Strongest también fue el primer campeón, ¿no? Entonces realmente The Strongest siempre es pionero, está relacionado y va de la mano con la historia de Bolivia. Y creo que es importante que todos los hinchas y los que no son hinchas también puedan conocer la historia de The Strongest. Jorge estaba mostrando... Que un ídolo. Un ídolo. Del Chocolatín Pero yo Castillo. quiero hablar del Chocolatín Castillo, que tiene su saya, se la compuso el Papirril. Esta es la saya del Chocolatín. Cuando voy a los Yungas y juega el Strongest y mete un gol, el Tigre, en los Yungas se escuchan unos cuetillos, se escucha bulla. Los Yungas y el Strongest, Ariel. Los Yungas y el Strongest. Sí, muy relacionados, ¿no? Tenemos a varios jugadores que provienen de esa zona. Uno se puede acordar, aparte de Ramiro Castillo, de Juan Iriondo, su hermano también, que falleció en la tragedia de Biloco. Sí. ¿No? O sea, lo afro-boliviano sí, y el Strongest. Sí, está muy... Un matrimonio, ¿no? Sí, un matrimonio está muy concatenado. Una época en los años, fines de los 90, también estuvo Demetrio Angola, sí, ¿no? Que era militar, si no me equivoco, y jugó también en The Strongest, ¿no? Entonces, estamos muy relacionados. Y bueno, y ahora lo tenemos a otro embajador, podríamos decirlo, a Jaime Arrascaita, que ahora es capitán también del equipo, ¿no? ¿Y cómo está jugando? Es el alma del equipo, en este momento. Sí. Ahí lo estábamos viendo a Eligio Cariñosito Martínez. Eligio Martínez, que era un paraguayo. Sí. Lo recuerdo. Ahora, ojo, para que Jorge no lo muestre directo desde el libro, tenemos unas imágenes, ¿no? Sí, tenemos las imágenes. Sí, las vamos a ir pasando para... Mirá, Ovidio, Ahí Ovidio Mesa junto con Chocolatín, ¿no? Ariel, ¿qué me dices de o dónde pones al Pájaro Escobar, que es uno de mis héroes en el Strongest? Bueno, tenemos tantos jugadores, ¿no? A lo largo de más de 100 años. De hecho, yo tengo... ¿Dónde lo pones a él? De hecho, yo tengo... Sí, justamente eso iba. De hecho, yo tengo otro libro que es de estadísticas del Club The Strongest. Y él es el recordman del club. Es el máximo goleador con 224 goles. Ha sido un líder histórico como capitán. Es un jugador que, viniendo del Paraguay, se ha nacionalizado boliviano, ha jugado por la selección boliviana. Entonces, yo diría que para los hinchas puede ser el número 1. Yo lo tendría ahí en el podio, tal vez con otros jugadores, pese a que yo no los he visto a los jugadores de los 70s, pero por lo que he ido revisando y las fotos y las cosas que han hecho, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el Marraqueta Latini, que era un delantero rubio, que era grandote. Le decían marraqueta porque le gustaba, aparte de comer la marraqueta, por el tema del pan, ¿no? Como es grandote y medio rubio, decían, tú eres marraqueta, le decían marraqueta. Ariel, yo hablé de el Pájaro Escobar porque además de lo que ha hecho en la cancha y de la cantidad de goles, le ha puesto un espíritu, una fuerza enorme, por eso hablaba de él. Y una lealtad al equipo extraordinaria. Sí, con una lealtad a prueba de todo, a diferencia de algunos que no voy a citar ahora. Hay una historia con Pablo Escobar, ¿no? Él llegó a Bolivia para jugar en San José. Estuvo un año en San José y tenía que ya todo fichado para ir a Tembladerani. Esa época el que se encargaba de hacer los contratos era Javier Ortuño. Tenía incluso ya un precontrato firmado, pero más bien The Strongest lo convenció y se echó para atrás con los celestes y firmó por The Strongest. Y después, bueno, ya fue y se convirtió en un ícono de The Strongest. Ariel, ¿cuál es tu personaje histórico? El de Claudia es Pablo Escobar. ¿El tuyo? A mí me gusta mucho, Latini, pero también me gusta mucho Lucho Galarza. Lucho Galarza es el jugador que tiene más partidos en toda la historia, más de 500 partidos.
Ha estado prácticamente... Hay que jugar 500 partidos en un club como Strongest, ¿no? Porque es un cuadro muy grande. Sí, ha jugado 17 años en el club, de 1970 hasta 1987. Y pues, para mí es el número Ahora, uno. ojo, los héroes no solamente están dentro de la cancha, afuera tenemos al Chupa Riveros, que es un personaje inédito, diría, en el fútbol. ¿Qué otro Chupa Riveros tienen otros clubes? Sí, un personaje tan pintoresco, tan seguidor, tan No recuerdo. ¿No hay? Bueno, no, entonces, no, no más preguntas. No más preguntas. En River había una mujer. Ya. Acá en Bolivia. No, en Bolivia no. No. Sí, pero te cuento algo que ahora que hablas de Galarza, yo tuve la suerte de entrevistarlo y me contaba una cosa increíble, porque hay muchas fotos, y vos las tendrás, en la que antes de comenzar un clásico están los dos hermanos. Así, con su hermano Arturo. Arturo y Luis Galarza dándose la mano, intercambiando los banderines, ambos como capitanes de Bolívar y de Strongest, ¿no? Sí. Y me contaba Lucho Galarza, dice, nosotros vivíamos juntos, en un departamento, y hasta la hora de ir al partido, antes no se concentraba como ahora, y hasta la hora de ir al partido, estábamos juntos, íbamos en el auto juntos, estacionábamos, ¿no? Y después cada uno agarraba para el vestuario, uno agarraba para el vestuario local y el otro para el vestuario visitante, y luego teníamos que salir al campo y darnos la mano y hacer todo ese show, digamos. Se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle a Ariel, se ha escrito mucho sobre el Strongest, tenemos esta virtud, basta ver el marcapáginas de este libro para ver la cantidad de publicaciones. ¿Qué es lo que hace diferente este texto? Bueno, van a poder encontrar, aparte de la historia, datos, fotografías, y miren, tengo una anécdota, mi hijito no lee mucho, él tiene 13 años, pero ha agarrado el libro, él es stronguista, y me dice, el libro me gusta mucho porque tiene una fácil lectura. Muchas fotos. Sí, muchas fotografías. 400 fotos hay, ¿puede ser? Sí, no más, yo creo. Más de 400. Sumando con el segundo tomo, sí. Bárbaro. Sí. Esa es la casa stronguista. Antes de irnos de esta casa stronguista, como siempre con el saludo siempre fraterno a los otros clubes, en especial al Bolívar, porque ese es el verdadero clásico acá. Hablando de casa, quiero mostrarles la casa Arpa que tengo hoy y mostrársela a Ariel, que no la ha visto. Jorge, nuestras casitas Arpa no pueden faltar. No, es hermosa. La presentación hoy. Sí. Es hermosa, es una casa que vos la podés diseñar vos mismo, es decir, no quiero 3 habitaciones, quiero todo un ambiente o 2 habitaciones, lo que vos digas. Son casas prefabricadas. Sí, pero maravilloso. Y tenés que ver cómo te la arman en un rato, ¿no? A ver, la voy a agarrar tantito. Ahí está. Es una maravilla, es una maravilla. En 8 horas te arman la casa. Hay una pregunta que nos materiales. lanzaron desde Santa Cruz. ¿Dónde he dejado mi celular? Acá. Voy a aprovechar rapidito, voy a dejar la casa acá. Y voy a leer una pregunta que nos hacen desde ahí está Santa el teléfono, Cruz, ¿eh? Hay que llamar ahí, hay que preguntar por Denise, y Denise te da todos los ¿cómo se llama? Vamos Las a invitar a informaciones. Denise, ¿verdad? De cuánto sale la casa. Nos preguntan, señora Claudia Benavente, ¿las casas prefabricadas que publicitan resisten al frío, a la humedad y a las lluvias torrenciales y granizo? ¿Qué tal si estos materiales no resisten las inclemencias del tiempo? ¿Pueden ser fabricadas en Santa Cruz? Gracias por la información. No, nosotros agradecemos a Delina Suárez Durán que se ha tomado el tiempo para escribirnos y le contestamos. Delina, no voy a improvisar, vamos a invitar a Denise para contestar a estas preguntas. Son preguntas muy pertinentes, se las trasladamos a Denise. Termino diciendo, Jorge, porque ya nos tenemos que ir, que estamos sugiriendo para los clubes, el Strongest comprendido, que hagan con este sistema de estas casas Arpa, casas para la prensa, en el Strongest, en el complejo. Un recinto para van la prensa. los periodistas y están ahí parados, esperando bajo la lluvia, bajo el sol. Sería interesante hacer unas salas de prensa, que no sea el único club, que todos los clubes tengan. Sirve, ¿no? Sí. ¿Verdad? Hay una palabra que me ha gustado, además, lo que han mostrado de Arpa, que decía strong, así que strong, es verdad. Fuerte, claro. Fuerte. Sí. Pero vos es que yo he visto con bastante vergüenza ajena los periodistas esperando que salgan los jugadores en la calle. Sí, verdad. En Strongest, en la calle del complejo.
una cosa, y esto te lo pueden armar en 8 horas. Y esa sería la sala de prensa. Nos tenemos que ir. Para los estronguistas y no estronguistas que sí quieran leer este libro, ¿dónde se puede adquirir este libro, Ariel? Bueno, voy a decir mi teléfono, es el 624-28-757, lo reitero, 624-28-757, y también estamos en las redes sociales con mis amigos de la Biblioteca Estronguista, porque yo soy miembro activo también de la Biblioteca Estronguista. Con Osvaldo Calatayud. Sí, les mando un saludo afectuoso a todos. Yo también les mando un saludo y nos tenemos que ir. Así que para que yo me vaya el contenta. Tano Fontana cuando era un muchachito Tano Fontana, joven. gran amigo de mi papá, gran amigo, mi papi Néstor Benavente, gran estronguista, amigo del Tano Fontana. No sigamos que me voy a poner a llorar. Pondremos un poquito de música para despedirnos y decirle gracias, Ariel, por estar acá, pero sobre todo gracias, no, la musiquita del Strongest, no me voy si no ponen la música del Strongest, por favor. Gracias por estar acá y gracias, Ariel, por dedicarle tiempo, por el esfuerzo, esfuerzo, rigor. Ahora sí, vamos a la... De corazón. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por la Ariel. invitación. Y con este himno, es uno de los himnos, nos vamos. Póngame fuerte para que me vaya contento. Si no, no me voy. Ahora sí. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Por suerte soy atigrado. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa.